días a todos. Bienvenidos a casa, bienvenidos a Radiant Church. Qué alegría estar juntos esta mañana, celebrando y disfrutando el amor, la gracia, la misericordia de Dios. Nos bendice mucho estar aquí juntos en armonía, en este ambiente donde los milagros, las sanidades, todo puede suceder porque la presencia de Dios está aquí. Quiero saludar a los que nos están viendo a través de nuestro canal de Radiant Church en YouTube y agradecer a nuestro gran equipo de servidores que cada semana hacen un trabajo asombroso. Todo lo que ustedes ven aquí es gracias al equipo de servidores. Entonces vamos a continuar con nuestra serie que se llama ¿Qué dice Jesús? ¿Qué dice Jesús? Es una pregunta porque Jesús dijo varias frases interesantes que causaron polémica desde el tiempo que las dijo y hasta el día de hoy. Entonces la semana pasada iniciamos esta serie de 8 semanas, de 8 temas, donde vamos a hablar de las frases más controversiales que pudieran malinterpretarse. ¿Correcto? Entonces establecimos algunas reglas de la hermenéutica, les di una introducción a la hermenéutica y les expliqué cómo es posible interpretar textos bíblicos difíciles, hacerlo correctamente a través de una exégesis. Entonces, si usted se perdió el mensaje de la semana pasada, puede buscarlo en YouTube y puede mirarlo. Entonces, el título del mensaje de hoy es: Yo no he venido a traer paz. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dice Jesús? Yo no he venido a traer paz. Eso lo dijo él. Entonces vamos a leer el Evangelio de Mateo 10, 34 al 39. Dice, esto está fuerte, miren: no crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mi causa la encontrará. Este texto parece ir en contra de todo lo que Jesús es y lo que nos había enseñado en otras partes de la Biblia. Así que por este tipo de textos es que muchas personas se confunden y dudan de que la Biblia sea la palabra de Dios. Pero como les expliqué la semana pasada, tenemos que tomar en cuenta el contexto. ¿Qué es el contexto? Todo lo que rodea al texto. Entonces, estos textos oscuros, les podemos llamar así, textos oscuros. ¿Por qué? Porque no están claros, no están como que tan fáciles de comprender, viniendo de Jesús, viniendo de alguien que en otro momento nos ha dicho cosas completamente diferentes. Los textos oscuros de la Biblia se interpretan a la luz de los textos claros. Recordemos que Jesús está diciendo esto a un grupo de personas que viven en un contexto, en un ambiente específico, en un lenguaje específico y en una situación social y familiar y como nación específica. Entonces, ¿cómo puede ser que el príncipe de paz diga: yo no he venido a traer paz? ¿Cómo puede ser que aquel de quien el profeta Isaías anunció: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Cómo es posible que aquel que los ángeles anunciaron a los pastores aquella madrugada fría, ¿sí?, cuando aparecieron las huestes celestiales diciéndole a los pastores: os ha nacido hoy, ¿sí?, en la ciudad de David un Salvador, ¿sí? Y también dijeron paz en la tierra y buena voluntad para con los hombres. Anunciaron que Él venía a traer la paz. Ahora Jesús está diciendo: no crean que he venido a traer la paz. Entonces, otra herramienta de la hermenéutica que no exploramos la semana pasada en aquel tema es el pasaje paralelo. Un pasaje paralelo, ¿sí? ¿Qué es? Es el pasaje
que registra la misma situación dicha por otro escritor. Recordemos que tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los primeros 3, Mateo, Marcos y Lucas, se llaman evangelios sinópticos. ¿Por qué? Porque básicamente o de manera general registran los mismos eventos, cada uno en su propio lenguaje, bajo el ángulo que lo vio, bajo la perspectiva personal de él, bajo su contexto y trasfondo familiar, y cada uno de ellos usa diferentes matices. Es por eso que encontramos variaciones en los evangelios sinópticos. El evangelio de Juan no es un evangelio sinóptico, es una disertación sobre la divinidad de Jesús. Todo el enfoque del evangelio de Juan tiene que ver con establecer que Jesús es Dios. Por eso comienza: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. No comienza con las genealogías como comienzan los evangelios sinópticos. Entonces, los pasajes paralelos también son aquellos pasajes que hablan del mismo tema. Puede ser que Jesús está hablando de algo que fue profetizado. Entonces el pasaje paralelo de eso que Jesús dijo sería la profecía que dijo tal profeta, porque están hablando de la misma cosa. En las Biblias regularmente traen concordancia o referencia, un numerito al lado del texto que te manda en qué otra parte de la Biblia dice algo referente a lo que tú estás leyendo ahí. Eso se llama pasaje paralelo y nos ayuda mucho para entender los textos difíciles, para darles claridad. Entonces, una de las reglas de la hermenéutica es que la Biblia se interpreta sola. Con sus mismos pasajes que contiene, podemos encontrar la respuesta. Entonces, parece que Mateo está dándole un toque bélico, un toque como de guerra, de revolucionario. No he venido a traer paz, sino espada. Parece que Mateo está presentando un Mesías que cumple con las expectativas del pueblo de Dios en ese tiempo. Ellos esperaban un Mesías que viniera en un caballo blanco con una espada, ¿sí? Y viniera y los liberara del imperio romano, que el pueblo de Dios estaba bajo el dominio del imperio romano. Entonces parece que esa espada sí coincidía con lo que ellos interpretaban de las profecías, donde ellos creían que el Mesías iba a venir a conquistar, a recuperar, a establecer el reino mediante la espada y los ejércitos. Iba a colocar al pueblo de Israel otra vez por encima de todas las naciones. Eso era lo que se esperaba. Entonces parece que Mateo le está dando ese enfoque. Está hablando como el tipo de Mesías que esperaban ellos: revolucionario, que se iba a levantar en armas, que estaba organizando un ejército. Y de hecho, por este tipo de frases que Jesús dijo, mal interpretadas, es que fueron con los gobernadores romanos y le dijeron: oye, él dice ser el rey de los judíos, por lo tanto cuidado, porque parece que está organizando un golpe de estado contra Herodes, contra Pilato, contra el gobierno romano. De hecho, a Jesús lo llevaron a la cruz acusado de sedición. ¿Sabe qué es sedición? Es un cargo penal para aquella persona que está organizando una revuelta o conspirando contra el gobierno. Esa fue la acusación por la que llevaron a Jesús ante Pilato y lo crucificaron, por frases como esta. Pero si se malentendieron en aquel tiempo, que estaba dentro de un contexto muy diferente, más entendible, imagínense hoy. Ahora vamos a ver el pasaje paralelo de este mismo texto en Lucas 12, 51 al 53. Ahora Lucas, otro escritor del mismo relato, dice: ¿pensáis que he venido para dar paz a la tierra? Os digo no, sino disensión. ¿Se da cuenta? Mateo usa espada, Lucas usa disensión. Dice: porque aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Alabado sea el Señor. Entonces hay una variación. Dios bendiga a las suegras, ¿verdad? Pero ya sabe lo que dicen, que si fueran buenas, Dios tuviera una. No se cree. Ok, las suegras son buenas. Entonces hay una variación aquí. Y Mateo usa la palabra espada y Lucas usa sedición. O sea que no es lo mismo, le cambia completamente el sentido, porque no es lo mismo hablar en términos de provocar una guerra. No ha venido a traer paz, sino espada. Eso suena como: vamos, hay que levantarnos,
Hay que formar un ejército, hay que ir contra el imperio. Eso suena como a espada, ¿verdad? Ejecutar justicia mediante la violencia, así suena a espada. No es lo mismo eso a decir, ¿sí?, que ha venido a traer disensión o división entre las personas. ¿Sí? Les hice una comparación entre estos dos pasajes paralelos para que nos demos cuenta de la importancia que es estudiar la Biblia. ¿Sí? Hay gente que se cree experta en la Biblia porque ha leído 2, 3 textos, ¿verdad? Y ya están debatiendo en las redes sociales sobre temas que no tienen la menor idea de cómo se interpretan. Entonces es muy importante estudiar la Biblia en sus contextos, ¿sí?, de la forma correcta. Ahora, hagamos uso de una herramienta más de la hermenéutica. Vamos al lenguaje original y vamos a ver qué significa la palabra disensión, que es la que usa Lucas en lugar de espada. La palabra disensión viene del griego diamerismos, y esa palabra significa división de opinión o conducta. Entonces, ¿sí?, podemos sustituir la palabra disensión y poner su significado, y el texto diría: no he venido a traer paz, sino división de opinión o conducta. ¿Verdad que ya cambia completamente el sentido y ya suena menos violento, ya suena más lógico? ¿Por qué? Porque la palabra diamerismos viene del prefijo diamé, y de ahí viene la palabra diámetro. ¿Saben lo que es un diámetro, verdad? Lo que parte por la mitad, un círculo, una circunferencia. El diámetro es lo que divide, lo que parte por la mitad. Entonces Jesús está usando la raíz griega diamé, diamerismos. Yo no he venido a traer paz, sino como consecuencia de mi presencia, como consecuencia de la fe que han puesto en mí, de seguirme a mí, va a haber diferencias en los hogares. Va a haber disensiones, va a haber diferentes puntos de vista, de opinión. Entonces se va a partir la familia como una espada puede cortar, puede partir, va a causar una división, y es inevitable. ¿Por qué? Porque los que decidimos poner nuestra fe en la palabra de Dios, nos apegamos a los principios y valores de la palabra de Dios. No podemos apoyar las filosofías o las ideas que no corresponden a lo que Dios dice. Entonces, en un hogar no podemos complacer a la gente nomás por quedar bien con la familia, ¿sí? y negociar o sacrificar nuestra fe, nuestra convicción. Tiene que estar firme en la palabra. Entonces, cuando se hable de un tema sobre cómo educar a los hijos, si la esposa es cristiana y el esposo no es cristiana, eso es como una guerra, hermanos. Eso es como una espada. No, pero es que aquí dice, sí, pero tú y tu religión, le va a decir el otro. Yo no creo eso. No, pero es que eso no es correcto y esto es correcto, y entonces va a haber diferencias de opinión. ¿Cómo está dividido ahora? Simplemente el país está dividido, el mundo está dividido en temas en cuanto al aborto. Ay, no, que sí debería de aprobarse, que sí debería ser derecho, que sí las mujeres deberían tener libertad de decidir sobre su cuerpo. Temas como, por ejemplo, la homosexualidad o la transexualidad, y todos esos temas que ahora están polémicos han dividido a las familias, porque nosotros como cristianos no podemos opinar diferente de lo que dice la palabra de Dios. Nuestra opinión personal no va a importar, importa la opinión de Dios. Somos cristianos, seguidores de Cristo, nos apegamos a lo que dice aquí. Nuestras ideas sobre el matrimonio, nuestras ideas sobre la familia, ¿de dónde las agarramos? De aquí. Pero los que no son cristianos viven completamente diferente. Entonces hay una división de opinión y de conducta. Nosotros, ¿por qué nos comportamos de tal modo? ¿Por qué venimos a la iglesia a adorar a Dios y servimos a la iglesia, y las otras personas que no son cristianos no vienen? ¿Y qué nos dicen? ¡Ahí vas otra vez! ¿No lo entienden? ¿Sí? O ellos hacen una cosa para celebrar, hacen una práctica para imitar lo que el mundo está haciendo, y tú no lo haces, y te conviertes en enemigo de ellos. Ay, sí, muy santo,
muy santa, ya nomás porque vas a la iglesia. Ah, sí, antes lo hacías, ¿no te acuerdas cómo eras antes? Y ahora, ay, sí, te crees mejor que nosotros, nomás porque ahí vas a la iglesia. Y empieza el conflicto. Jesús dice: ¿tú crees que yo he venido a traer paz? Mira, por causa de mí, la suegra va a estar contra la nuera. En el sentido de que las dos no compartan la misma fe, porque es bueno que las dos sean cristianas y compartan la misma fe. En ese sentido va a haber una unidad, va a haber armonía. Pero cuando no es así, en el hogar va a haber disensión. Nuestra opinión o nuestra idea sobre la sexualidad, sobre la economía, sobre la moral, sobre la vida, sobre la conducta, sobre los valores, sobre la ética, sobre las prioridades, los seguidores de Jesús tenemos una perspectiva bíblica. Tenemos que apegarnos a la palabra de Dios. No importa si vemos en las redes sociales o que está de moda tal o cual cosa. No importa si el mundo hace y deshace. Nosotros tenemos que seguir fieles a la palabra de Dios. Por lo tanto, si tú quieres seguir a Cristo y en tu casa no todos son cristianos, va a haber problemas. Va a haber conflictos. Va a haber situaciones, va a haber desajustes, va a haber fricción. No lo puedes evitar. La única forma que lo evitas es que te hagas como ellos. Que negocies tu fe, que sacrifiques tu fe, que pierdas tu convicción y que les des el lado para vivir tranquilamente. Ahora es que no me quiero meter en problemas. Entonces, allí se debilita tu convicción, tu testimonio, pero eso es un riesgo que ahorita vamos a ver. La palabra de Dios es como una espada que parte diametralmente. Mire, Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. ¿Qué es? ¿Qué es lo que corta? ¿Qué es más cortante? La palabra de Dios. La palabra de Dios va a dividir, va a separar lo que es bueno de lo que es malo, lo que es correcto de lo que es incorrecto. Y si en un hogar una mamá, un papá quiere hacer lo correcto y se quiere mantener firme a la palabra de Dios y los hijos no quieren, va a haber desajustes, va a haber problemas. Entonces la palabra de Dios va a cortar ideas, pensamientos, costumbres, prácticas, hábitos. ¿Por qué? Porque es como una espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sí? Entonces, debido a eso, hay una conducta diferente en nosotros. No nos comportamos igual que los familiares que no tienen a Jesús. No hacemos las mismas cosas que ellos, no hablamos igual que ellos, no nos vestimos o no hacemos muchas cosas, ¿sí? Como las personas que no tienen ética, respeto, pudor. ¿Por qué? Porque nosotros queremos honrar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Entonces la familia va a empezar a ver que ya no participamos en ciertas cosas y eso les irrita muchas veces. ¿Por qué ya no viniste a la reunión? Estábamos pisteando. No viniste. No tengo ningún negocio ahí. Dios ya me sacó de eso. ¿Qué tengo que andar haciendo yo ahí en una borrachera? ¿Qué negocios tengo? Ay, ¿ya te hiciste hermano? ¿Ya te cambiaron? Ah, sí, y ya no vienes con la familia. Ahora ya traicionas a la familia. Ahora ya aquellos son tu familia. Los aleluya, los hermanos, nos cambiaste. Si antes siempre estabas con nosotros y ahora ya no vienes a las fiestas a celebrar. No viniste al bautizo, no viniste a la boda, los 15 años, lo que sea, nomás porque estábamos drogándonos y pisteando. Nomás por eso no viniste. Nomás porque andábamos ahí perreando. Se ponen a perrear en las bodas ahora. Eso es lo que hacen. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando alguien es cristiano en una familia, muchas veces lo van a tratar de traidor. Traicionaste la religión que te inculcamos nosotros. Traicionaste las creencias. ¿Sí? Tuve la oportunidad de ser pastor en México por varios años y en una ocasión era un hombre en el pueblo, había un hombre
que le apodaban el diablo. Imagínate, el diablo. Ese hombre era tirador de droga, era sicario, había sido de todo. Por la gracia de Dios, el hombre, hicimos un evento en una plaza pública y yo me puse a predicar así, ¿no? Y daban las motos con las metralletas ahí los sicarios. Y yo empecé a predicar la palabra y el Señor tocó su corazón y empezó a venir a la iglesia. Me acuerdo del primer servicio cuando vino a la iglesia. Nadie cerraba los ojos, nadie quería orar. Todos estaban cuidándose de ese hombre. Entonces empezó a ir a la iglesia. Empezó a hacer las cosas diferentes, se miró un cambio en él. Teníamos actividades y venía y servía. Ya tenía varios meses viniendo a la iglesia. Dejó la marihuana, dejó la cocaína, dejó la cerveza, dejó todo. Empezó a ir a la iglesia. Y él tenía que pasar por la casa de su mamá cuando venía al templo a los servicios. Y la mamá, desde que se enteró que él se hizo cristiano, le dijo: estás muerto para mí, porque aquí somos católicos, le dijo la mamá. Y el hombre pasaba y la trataba de saludar ahí y la mamá le volteaba la cara. ¿Cómo es posible? Traidor. La mamá se enfermó después de un tiempo y él fue ahí a visitarla. Estaba mayor la señora. Y se enfermó y fue y la visitó. Y le dijo: mamá, tú me conociste. Tú sabes lo que yo hacía. Tú sabes todo, le dijo. Cómo era un mal hombre. Todas mis relaciones, mis hijos, todos los maltraté. Tú sabías lo que yo hacía, todo lo que me drogaba y lo malvado que era. ¿Sabes qué le dijo la mamá? Prefiero que vuelvas a ser como el de antes que estés con los cristianos. Así le dijo la mamá. ¿Por qué? Porque ya no vas a venir a convivir con nosotros como convivías antes, mijito. Ya no vas a pistear, ya no vas a fumar, ya no vas a cotorrear con nosotros, ya no vas a hacer. Has traicionado a la familia. El pobre hombre llegó destrozado a la iglesia y dijo: pastor, ¿por qué? ¿Crees que he venido a traer paz? He venido a traer espada, división, disensión por causa de mí. El hijo contra el papá, la suegra contra la nuera, la mamá contra la hija. En una casa 3 contra 2, 2 contra 3. ¿Por qué? Porque quieren seguir a Cristo. Entonces Jesús nos ha hecho libres de muchas cosas. Es una gran verdad. En el ámbito espiritual nos ha dado paz. Tenemos paz porque la paz es el resultado de que Jesús nos ha perdonado nuestros pecados. Él es el príncipe de paz, vive en nosotros, vivimos en paz con Dios. Pero desafortunadamente la realidad es que en la vida práctica, en la vida diaria, todos nosotros experimentamos conflictos con la familia. Y los experimentamos muchas veces por querer hacer las cosas diferentes. Exacto. Entonces, ser seguidor de Jesús trae disensión, trae espada. ¿Sí? Porque hay dos reinos. Jesús dijo: se levantará reino contra reino. Hay dos reinos en una familia. Unos son cristianos, otros no. Unos tienen la luz, otros son tinieblas. Otros viven en esclavitud, otros no entienden. Otros se comportan como el pecado les dice que hagan las cosas. Entonces hay reino contra reino. Hay una confrontación. Es inevitable, al menos que te hagas al modo de ellos. Entonces sí, todo chévere. ¿Vamos a pistear? Vamos. ¿Vamos para acá? Vamos. ¿Hay que hacer esto? Hay que hacerlo. ¿Le sigues el rollo? Entonces habrá una paz, pero es una paz ficticia, porque en realidad en tu corazón no va a haber paz, porque tú sabes que estás mal con Dios. Entonces se levanta reino contra reino. Entonces diamerismos significa que habrá una confrontación de la palabra de Dios, que es la espada que va a ir contra las opiniones incorrectas, ¿sí? Y va a causar separación. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que no puede haber comunión de la luz con las tinieblas. No puede haber comunión. ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial?
Si Cristo ya nos sacó de la esclavitud del pecado, de las tinieblas a la luz admirable, ya no podemos volver atrás. Al contrario, ahora que somos luz, vamos a confrontar las obras infructuosas de las tinieblas. Y esa confrontación va a irritar a esas personas, no los va a hacer sentir bien, los va a incomodar. Y esa incomodidad se va a reflejar en crítica, en murmuración, en reclamos, en reproches, en ataques, en falsos, en todo tipo de cosas que van a ir contra nosotros. Entonces, si la luz deja de confrontar las tinieblas, ellos no van a tener un punto de referencia para darse cuenta de lo mal que están viviendo. Tiene que haber esa confrontación. Tú no puedes dejar de brillar con la luz de Cristo en tu hogar, porque esa luz es lo que va a ayudar a los otros que no conocen a Cristo para que ellos vengan a Cristo. Y si tú cedes eso, si tú te haces como ellos que no conocen a Cristo, ¿cuándo van a salir ellos del error? Entonces, si los cristianos dejamos de vivir la palabra de Dios, la familia nunca podrá salir de la esclavitud del pecado. La confrontación se tiene que dar. Había otro hermano, no voy a decir el nombre porque hasta la fecha todavía sigue viendo mis sermones, pero él va a saber qué me refiero a él. Un hermano en el pueblo también, pero era otra iglesia, era otro pueblo, pastoreamos varias iglesias en México. Y este hermano se convirtió de corazón, era un hombre apasionado por Dios, llegaba al servicio, se arrodillaba, estaba en bendición, siempre el Espíritu Santo llenándolo. El hermano era un hombre que hubo un cambio así radical en su vida, rápido se reflejó el cambio. Un hermano de la iglesia que es compañero de trabajo de él fue el que le habló de la palabra y el Señor tocó su corazón, lo tocó y era un hombre completamente diferente. Bueno, él empezó a venir a la iglesia, empezó a servir a Dios. Lo corrió la esposa y sus hijos, lo corrieron de su casa y le dijeron: elige o los aleluyas o tu familia. Y él decía: no son los aleluyas, es Cristo. Es Cristo. No, allá vas con los hermanos tú. Qué casualidad, todos los domingos tienes que ir. Y cada domingo a la hora que quería ir al servicio, la esposa le ponía a hacer algo. No, tenemos que ir para allá y me falta comprar aquello. Y siempre le ponía para que no fuera al servicio. Y al principio él sí cedía. Y ya después dijo: ¿sabes qué, mujer? Este día a tal hora yo tengo un compromiso con Cristo. Uy, la mujer hervía de coraje. ¿Cómo eliges ir con ellos en lugar de conmigo? Eran, pero católicos de hueso colorado, de los que organizan la fiesta patronal del pueblo. Imagínense, porque organizan todo, ¿no? Entonces el hombre se mantuvo firme y lo corrieron. Un día llegó de la iglesia porque le dijo a la mujer: si te vas por esa puerta ya no vas a entrar. Y él salió, dijo: voy a la iglesia. Fue con su Biblia, llegó llorando, hincado: pastor, llorando, pastor, está fuerte la batalla en mi casa, ya no sé qué hacer. Me siento a la mesa, mis hijos no me hablan, nada, mi esposa, es una batalla. Ese día llegó él, esa noche, porque era en la noche, llegó él y estaba la ropa en la calle y se la sacó la esposa. Y le dijo: te dije que decidieras, decidiste irte con los aleluyas, pues allá está tu familia ahora. Pues agarró sus cosas y se fue a vivir a un cuartito. Le consiguieron un cuartito los hermanos de la iglesia. Y hermano, no se preocupe. Y sí, lo ayudamos y todo. El hermano empezó a vivir. Como 8 meses vivió solo. Y la esposa no lo perdonaba, no le hablaba, no quería nada con él. Él siguió firme buscando al Señor, seguía ahí. Bueno, la esposa le dijo: bueno, te vamos a dar una oportunidad. Es que ya venía Navidad, pues tenía que aguinaldos, todo eso, los regalos. Sí, es real. Te vamos a dar una oportunidad. Y el hombre regresó a casa. Y la mujer insistía en que él dejara de servir a Dios. Y un día, en la madrugada, él se levantaba y oraba a escondidas. Se salía para el patio trasero. Y un día la esposa lo sorprendió orando, porque se levantaba para que no lo miraran, pues, y se salió y estaba orando de rodillas. Y la esposa agarró agua, era ya tiempo de frío, agua helada, y se la echó y le dijo: ahí estás otra vez con lo mismo. Y le quemó la Biblia.
Y luego llegó a la iglesia y él nos contaba, y pastor, la batalla, y llegaba. Por si eso fuera poco, la esposa invitó a su mamá, o sea, la suegra de él. Y un día que llegó y empezaron a reclamarle, lo agarró con un sartén la suegra y le empezó a pegar. Llegó golpeado. Y él tuvo que salir de casa otra vez. Estas son situaciones que pasan. Y no solamente le pasaba a él. Hay hogares allá en México, aquí a lo mejor no, pero allá en México, donde a la hermana le decía al esposo, en el caso cuando las mujeres eran las cristianas y el esposo no, también las corrían, le cerraban la puerta. Vas a la iglesia, te vas a quedar afuera. Le cerraban la puerta de su casa para que no entraran las hermanas cuando regresaban. ¿Por qué? Que te mantenga el pastor, le decían. Allá vas con él, pues allá que te mantengan ellos. Ni un 5 te voy a dar. Las castigaban, ¿sí? ¿Creen que he venido a traer paz? Ya tiene sentido el texto, ¿verdad? No está invitando Jesús a levantarse en armas. He venido a traer espada. Está hablando de una realidad que va a ser inevitable. Y algunos de ustedes lo están viviendo en alguna medida. Tal vez no en el extremo que les acabo de contar, pero en alguna medida hay conflictos en su casa por querer guardar la palabra de Jesús. Jesús dice que hay momentos en los que vamos a tener que decidir entre seguirlo a Él o seguir las tradiciones familiares. Si no somos capaces de seguir a Jesús por encima de nuestros parientes más cercanos, entonces no somos dignos de Él. Entonces no hemos tenido una convicción fuerte del evangelio. Si no hemos hecho a Jesús el Señor y Salvador de nuestras vidas, entonces Jesús no es nuestro Salvador. No vamos a entrar en la eternidad con Él. Jesús ama a la familia y quiere que todos se conviertan, quiere que todos se arrepientan, quiere que todos disfruten de su paz en su corazón, ¿sí? Pero por nuestra fe en Jesús, en algunos hogares se viven estos conflictos. Para seguir a Jesús verdaderamente se requiere compromiso por encima de cualquier cosa. ¿Qué harías tú, mujer, si hoy tu esposo te hubiera dicho: si te vas a la iglesia, ya no entras a la casa? Pastor, pues allá me hubiera quedado, bendición. O algún hombre que le hubiera dicho a la mujer: ¿sabes qué? Sigues con eso de los aleluya de los cristianos, olvídate de mí. ¿Qué decidirías? Jesús dice: si llega un punto en el que tú tienes que decidir, tienes que mantenerte fiel. Si eres cristiano, si eres un seguidor de Jesús, cualquier cosa que pase no pueda estar por encima de tu fe en Jesús. Jesús no quiere dividir a la familia. Él es el príncipe de paz. Él quiere traer paz y restauración. Él no quiere dividir a la familia. Pero por causa de su palabra hay un efecto o hay una consecuencia lógica, ¿sí? Que cuando abrazamos el evangelio y decidimos seguir a Jesús, estamos como entrando en una guerra, como declarándole la guerra al enemigo, porque antes pertenecíamos a las tinieblas y ahora pertenecemos a Jesús, y estamos entrando en una confrontación que es inevitable. Es lo que está diciendo Jesús. Jesús siempre nos hace que nos ubiquemos en uno de los dos lados. Jesús en sus discursos, si usted pone atención, Jesús en sus discursos siempre te daba los dos ángulos, los dos lados. Decía: o entras por la puerta ancha, que es el camino que lleva a la perdición, o entras por la puerta angosta, que es el camino que lleva a la vida eterna, ¿sí? O somos fríos o somos calientes. No, la tibieza yo la aborrezco. Decía Jesús: o eres un necio que desobedece la palabra de Dios, o eres un sabio que construye sobre la roca porque eres obediente. O eres luz o eres tinieblas. O tu árbol da fruto bueno o da fruto malo. No puede dar dos frutos. De un árbol bueno no puede salir fruto malo, de un árbol malo no puede salir fruto bueno. Jesús nunca te dio más que dos opciones. Y cuando se habla de la fe en la familia, Él dice: si llega un punto en el que tú tienes que decidir, pues está tu familia o está Jesús. ¿Qué vas a hacer? Entonces hay una decisión que tomar. El texto que estamos estudiando nos lleva a un punto de inflexión que va a determinar la postura de nuestro corazón. Si tuviéramos que elegir entre la familia y Jesús, ¿qué elegiríamos? ¿Sabe una cosa?
La mayoría de la gente dice, no, pastor, la familia es primero. Pero eso es lo que no dice eso la Biblia. La Biblia dice que Dios es primero. Dios es primero. Y si tu padre y tu madre te dejan, Dios no te va a dejar. Y si todos te dan la espalda y si todos te rechazan, Dios no te va a dejar. Este es el evangelio, queridos hermanos, queridos amigos. Seguir a Jesús tiene un precio, tiene un costo, tiene una decisión. No es algo romántico, no es algo de moda, no es algo que seamos fans. Algunos son fans de Cristo. Ay, qué suave Jesús, me cae muy bien porque es amor y todo bien suave. Sí, como que a veces vendemos ese tipo de evangelio. Cuando Jesús está diciendo, hey, ¿quieres seguirme? Hay un precio, hay un costo. Mateo 10:38 al 39. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Ahora veamos el pasaje paralelo de ese mismo que acabamos de leer. Mateo 16:24 al 26. Entonces Jesús dijo a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? La cruz era el símbolo más significativo de sufrimiento, y este fue el discurso menos popular de Jesús. Le llamamos a este pasaje el precio de ser cristiano. Pocas veces hablamos de eso, ¿verdad? Muchas veces vendemos la idea de que seguir a Jesús es bien fácil, ¿sí? Y que basta con simpatizar con algunas de sus enseñanzas. No, Jesús no es así. Jesús dice, agárralo todo o no agarres nada. A medias no quiero nada. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, por sobre todas las cosas. Aunque a veces eso signifique que la familia va a ser sacrificada por causa de mí. Porque el que no me ama más a mí que a sus hijos, padres, propiedades, hermanos, tíos, primos, familia, no es digno de mí. Eso lo dijo él. Es de los discursos menos populares de Jesús. Entonces, si alguno quiere ser su discípulo, niéguese a sí mismo, renuncie a su voluntad de hacer lo que le da la gana y haga la voluntad de Dios. Porque dice Jesús, ¿de qué te sirve quedar bien con tu familia si quedas mal con Dios? Dime, piénsalo. Tú puedes quedar bien con tu familia y decirles a todos que sí, y seguir con las costumbres familiares, las formas como celebran las cosas, las formas como lo que hacen en sus reuniones. Tú puedes darles helado y ganar la aprobación de tu familia y no meterte en problemas. ¿Y de qué te va a servir si no estás bien con Dios? ¿De qué sirve ganar a tu familia? ¿De qué sirve complacer a todo el mundo, que te miren como bien cool y le siguen la corriente a todos? ¿De qué sirve complacer si pierdes tu alma? Es lo que está diciendo aquí el texto. No podemos negociar nuestra fe. No podemos dejar de ser firmes en nuestras convicciones. ¿De qué me sirve ganar al mundo? ¿De qué me sirve que todos me miren y digan, hace lo que todos hacen, mira, está bien? ¿Quieres ganar la aceptación de la gente, la aceptación de la familia? ¿Sabes una cosa? La única aceptación que cuenta es la aceptación de Dios. Él es el único que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. El único que puede perdonar tus pecados. Ni tu mamá, ni tu tata, ni tu nana, ni tu suegra, ni tu esposo. Nadie más puede salvarte más que Jesús. Y eso que está diciendo aquí el Señor. Entonces va a haber disensión. Las confrontaciones serán inevitables. Las diferencias se van a notar en la familia. No es que Jesús quiera que las familias estén en conflictos. No es que eso es lo que Él quiere, sino que una cosa es la intención de Él. La intención es
Yo soy el príncipe de paz. Yo quiero restaurar las familias. Yo quiero sanar los matrimonios. Yo quiero sanar a los hijos. Quiero volver el corazón de los hijos hacia los padres. Yo quiero que la familia se salve. Yo quiero. Eso es lo que Jesús quiere. Esa es la intención. Pero hay una diferencia entre lo que Jesús quiere y el efecto lógico del evangelio. Lo ideal sería que toda la familia completa se convirtiera a Cristo al mismo tiempo, pero no pasa. Y por cuanto no pasa, el hecho de que algunos entren primero van a confrontar a los otros. Entonces, es el efecto que provoca su palabra. Vale la pena esforzarse por agradar a Dios. Ayer estaba hablando con los hombres y estábamos hablando de temas muy importantes sobre el liderazgo en la familia, sobre cómo a veces nos convertimos en enemigos de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque le decimos no esto, no el otro. ¿Y qué? ¿Acaso no es lo que hace nuestro Padre? ¿Acaso nuestro Padre no en los 10 mandamientos no hay como 8? No cometerás adulterio, no robarás, no. La paternidad va a implicar el no. La paternidad va a implicar que muchas veces nos va a decir el Señor: así quiero que me adores, así no quiero que me adores, así quiero que te comportes, así no quiero que te comportes. Esto está bien, esto está mal. Y estaba hablando con ellos, con los hombres, sobre cómo necesitamos retomar ese liderazgo en el hogar, porque hace mucha falta poner orden en la casa. Y no le temamos, hombres, papás, no le temamos a las conversaciones difíciles y al conflicto con los hijos, porque tal vez esa sea la única forma en la que vamos a evitar y les vamos a estorbar y vamos a evitar que ellos se corrompan o vayan y traten de imitar lo que el mundo hace. ¿De qué sirve que los hijos o que los jóvenes ganen al mundo y anden a la moda y hagan lo que todos hacen, y si pierden su alma? ¿De qué sirve? Es lo que está diciendo aquí Jesús. Y va a ser incómodo. Lucas 18, 29 al 30 dice: y él les dijo: de cierto digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o madres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero. O sea, seguir a Jesús no solamente implica un costo, sino también una gran recompensa. Jesús dice: ustedes creen que ser cristiano y sacrificarlo todo no va a traer una gran recompensa. Pues aquí les digo que si ustedes han sacrificado todo por mí, ustedes van a recibir mucho más en esta vida, pero también en la eternidad. Porque Dios sabe cómo recompensar a los que lo obedecen. Dios sabe cómo honrar a los que lo honran. ¿Estás viviendo dificultades en tu familia por ser cristiano? ¿Has tenido que tener momentos difíciles, confrontaciones, desajustes? Tal vez no es que lo estés haciendo mal, no está viniendo ese conflicto o esa falta de paz en el hogar. Tal vez no está viniendo porque estás haciendo algo mal, tal vez está viniendo porque estás haciendo algo bien. Estás confrontando el pecado, estás siendo luz, estás marcando el rumbo en tu hogar. Y eso hace que los otros se conviertan en enemigos y respingan. ¿Sí? Dios sabe recompensar la fidelidad. Eres bienaventurado cuando enfrentas ataques por causa de Cristo. Sigue esforzándote, porque no hay nada más importante que estar bien con Dios. Yo no sé si esta palabra fue especialmente para alguien que ha pasado por momentos difíciles y que a veces siente deseo de rendirse y dice: no puedo más. Es mejor que renuncie a Cristo para complacer a mi familia. Ya es mucho. Pero ¿sabes una cosa? ¿De qué sirve ganar la aprobación y complacer a la familia si dejamos de agradar a Dios? ¿De qué sirve? Jesús está poniendo un fundamento aquí del cristianismo. Ahora, quiero terminar con esto. Tal vez hay personas aquí que dicen: pastor, yo ya viví esos conflictos y sin ser cristiano. Yo ya viví esas cosas y ni siquiera conocía del evangelio. Jesús es el príncipe de paz. Aunque nosotros como hijos de Dios, fíjese lo que le voy a decir,
como hijos de Dios, seguimos enfrentando persecuciones en el hogar, nunca es igual la manera en la que respondemos nosotros, porque tenemos a Cristo. Cuando en otros hogares que no tienen a Cristo un conflicto es devastador, para nosotros un conflicto es la oportunidad de conocer más a Dios, de experimentar la gracia de Dios. Nosotros no enfrentamos las situaciones de la misma manera que aquellos que no tienen a Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener paz aún en medio de la tormenta. Aún en medio del conflicto podemos tener paz, porque sabemos que Cristo vive en nosotros. Tal vez no haya paz en el ambiente en el que vives, pero puede haber paz en tu corazón. ¿Sí? En medio de todas las cosas. Pablo escribe a los filipenses y dice: y el Dios de paz guardará vuestros corazones. ¿Cuándo? Traigan todas sus aflicciones, todas sus necesidades. Oren. Por nada estén afanosos o preocupados. Antes, oren por todas estas cosas. Y piensen en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo amable, en todo lo que es de buen nombre. Y el Dios de paz guardará sus corazones en Cristo Jesús. ¿Cuántos han experimentado esa paz en su corazón, aunque en su hogar no hay una paz plena? Hay conflicto. Que eso es maravilloso. Tú quieres la paz de Dios, quieres estar en paz con Dios. Yo te invito para que hagas una oración conmigo. Si hay personas aquí que nunca han recibido a Jesús en su corazón y esta mañana dicen: yo necesito la paz en mi corazón, necesito el perdón, necesito conocer a Jesús, necesito entender más de su propósito para mí, necesito ayuda, necesito a Jesús. Levante su mano para hacer una oración, porque yo creo que es muy importante dar la oportunidad de responder a esta palabra. Levanta tu mano si tú quieres hacer a Jesús el Señor de tu vida. Gracias. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias en esta hora por lo que has hecho, tu palabra. Señor, gracias por el sacrificio que hiciste, el precio que pagaste por nosotros en la cruz. Gracias, Señor, porque eres bueno. Perdona nuestros pecados, perdónanos, ayúdanos. Queremos que tú seas el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Por encima de cualquier cosa, que seas tú nuestro Dios. Gracias, Señor. Amén.